y Cambio Climático de la Universidad de San Buenaventura, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Los integrantes son la señorita Natalie Velasco, el compañero Oscar Llano, la señorita Natalia Cañas y Sofía Soto. Los dos primeros son del programa de Administración de Empresas y las dos posteriores líneas son del programa de Economía. Lo que les vamos a presentar, o más bien lo que van a hacer mis compañeros, yo simplemente voy a hacer una breve introducción, es derivado de un proyecto de investigación que iniciamos este año con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, rector de la tierra aquí en Colombia, el cual se denomina Uso del suelo del municipio de Aracataca desde la perspectiva de la economía ecológica. Lo que van a presentar los estudiantes es una revisión sistemática de literatura especializada sobre economía ecológica, en virtud que estamos en la primera etapa. Es decir, nuestro proyecto de investigación, aunque tenemos un aval de la institución como del IGAC, entendemos que la investigación, en primer lugar, tenemos que tener muy claro conceptos y categorías de la economía ecológica, para así poder hacer el siguiente proceso, que es ya la comparación de los datos que nos da el IGAC con los actores sociales. Para ello, los estudiantes van a hacer este proceso que se dividirá en divergencias y convergencias de la bioeconomía o economía ecológica, dependiendo del derrotero de que estemos hablando. En consecuencia, mis queridos profesionales hablarán y a lo último yo haré una recopilación del ejercicio que hicimos. Bueno, teniendo en cuenta pues que vivimos en un planeta de recursos finitos, donde la riqueza de nosotros son los recursos naturales, donde entendemos que el concepto de economía pues ha perdido todo significado y validez, debemos hacernos una pregunta: si necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar los modelos de producción, ya que los modelos actuales son basados en productividad y competitividad, algo que no está basado en función de la naturaleza. Teniendo en cuenta lo anterior, el biodesarrollo se presenta como una alternativa en la cual maximizamos el aprovechamiento de los recursos y generamos un mínimo impacto a nivel ecológico. Esto pues trabajando en función de la vida, a diferencia del modelo pues actual de economía que trabaja en función del mercado. El doctor Maldonado nos da un concepto donde nos indica que la bioeconomía es lograr alcanzar una economía sostenible a partir del aprovechamiento, a partir de los sistemas alternativos de consumo. La economía de mercado actual no trabaja en función de verificar los daños que puede tener un ecosistema hacia el futuro, trabaja hacia el presente. La economía de mercado tampoco propone alternativas eficientes en las cuales se proteja la naturaleza. Por otro lado, la bioeconomía nos presenta un debate para solucionar todos estos inconvenientes que se pueden presentar, que afecten la población, que afecten los recursos naturales. Y como lo indicaba, pues la economía de mercado no presenta alternativas para nuestras generaciones futuras, no piensa en nuestras generaciones futuras. Por otro lado, Castiblanco, otro autor, nos presenta una economía basada en el tiempo, pero esta economía es viciada, digámoslo así, por presiones políticas y sociales, es controlada por estas presiones. La bioeconomía se presenta como una ciencia controlada por el tiempo de la naturaleza. Quiere decir esto que son procesos de carácter irreversible, como la extracción del petróleo, la contaminación de fuentes hídricas, son procesos que cuando se dañan no hay cómo revertirlos. Por estos motivos anteriores, indicamos que la economía ecológica se presenta como una alternativa de desarrollo sostenible hacia el futuro. Teniendo en cuenta esto, indicamos que cada país
cuenta con unos recursos naturales propios, donde pues tiene una oportunidad de producir bienes a base de estos recursos naturales. Se presentaría una problemática y es en esta manera cómo cuidar las zonas donde se hacen las extracciones de estos recursos naturales, proteger la naturaleza, trabajar en función de la vida natural y en función de la vida humana. Para esto debemos presentar unas propuestas de desarrollo sostenible que no se basen solamente en la producción de bienes en masa, sino que comprendan el desarrollo, la equidad, la distribución ética y los procesos culturales. Bueno, con el señor José Rogen se empieza a hablar del término de bioeconomía. En los años 60 o 70 empieza a notar una ausencia de la energía dentro del sistema económico convencional. Por eso, junto a Kenneth Boulding, interpretan el sistema económico como un subsistema dentro de algo más general. Para ellos el sistema general es la biosfera y dentro de ese sistema está la economía. Por tal razón, las leyes, la producción y el consumo no pueden estar al margen de las leyes que rigen la biosfera. Por otro lado, con José Rogen empezamos a ver unos nuevos términos como son lo endosomático y lo exosomático. Para él, el endosomático es algo que viene con el ser, algo propio del ser humano, es decir, sus signos vitales, sus órganos vitales como el cerebro, los ojos, las piernas, y en este sentido para él somos iguales. A diferencia del exosomático, que lo exosomático es todo lo que está a nuestro alrededor, que nos ayuda a vencer ciertas barreras genéticas, es decir, una silla, un carro, un martillo, son todos esos elementos que ayudan a que una población evolucione axiomáticamente más rápido que otra, y ahí es donde se presenta una desigualdad. Por otro lado, George dice que el ser humano hace como un análisis al uso económico y dice que el ser humano es netamente egoísta y por eso debe volverse más amigable con el medio ambiente, a diferencia de como lo describía Morales, que lo interpretaba como un ser humano lúdico, pasional, es decir, un ser humano complejo, y así empieza a ser como ese paralelo. Otro de los aportes que George da para la bioeconomía es la inclusión de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, al sistema económico. Él dice que la entropía pues, es que la materia, o bueno, la energía no vuelve a recuperarse al 100%. Siempre hay una parte de la energía que se degrada para la producción humana. Y aparecen dos nuevos términos que es algo irreversible e irrevocable. Lo irreversible para él es algo que se puede recuperar a largo plazo. Por ejemplo, cuando un árbol, al pasar de una estación a otra, pierde sus hojas, pues se vuelve irreversible porque a la siguiente estación ya voy a recuperarlo. Y algo irrevocable para él es algo que ya definitivamente se pierde. Por ejemplo, cuando un trozo de carbón es utilizado, pues por su baja entropía no es posible que se vuelva a utilizar. Entonces, adicionalmente nos indica que la energía solar es como la base fundamental de la economía, ya que los procesos de producción o de cultivo están ligados a la energía solar. Y el aumento pues, de la producción y el consumo ha logrado que la entropía aumente de manera significativa. Esto puede seguir aumentando por dos razones. Una, porque la población aumente de una manera exponencial. O dos, porque la población continúe siendo, pues, como está en el momento, pero que empecemos a hacer más uso de elementos exosomáticos, es decir, que empecemos a consumir más recursos naturales. Es por ello que Georgescu nos indica que la entropía está implícita en la degradación de la vida.
divergencias de la bioeconomía. La economía como ciencia social empieza en el ámbito familiar, en el cual pues, las familias buscaban poder manejar estos recursos escasos que poseían. Luego se une con las matemáticas en un ámbito mucho más macro, en el cual se crearon modelos, que podían predecir patrones que sucedían en los diferentes países, economías y climas. Bueno, entonces la bioeconomía o economía ecológica busca redireccionar estos patrones que la economía clásica tenía, ya que la extracción y extracción de recursos pues creó ciertos problemas a nivel ambiental, en los cuales en economía llamamos externalidades, en este caso a nivel ambiental, ya que hay los cuales dañaban la producción que pretendía el ser humano de bienes, ya sea lluvias, no sé, tornados, etcétera, sin tener en cuenta que nosotros mismos con el pasar del tiempo fuimos los que creamos estas externalidades. Bueno, la Tierra nos empezó a hablar con las mismas y es por eso que en los planes de desarrollo nacional de cada uno de los países se busca que se encuentre implícita en la parte ambiental, ya que debemos ser mucho más amigables con el planeta. Entramos por otra parte al mercado de bienes y servicios. Donde se ve un ciclo muy cerrado en el que las familias ofertan trabajo y tierra y las empresas ofertan capital. Como les decía, es un ciclo cerrado en el cual no se toma en cuenta una de las teorías de la bioeconomía que dice que para crear un bien se necesita una energía inicial. Entonces, bueno, vamos a un ejemplo, ¿cómo se llama? Atril. Este atril, para poder producir este atril, entonces fue necesario, no sé si está hecho de madera, cortar un árbol, darle su forma, etcétera, transportarlo, venderlo. Entonces, todo eso tiene cierta cantidad de energía que la economía clásica no le pone un precio en sí, o sea, un precio nominal. Y de allí viene el tema del reciclaje, el cual pues ayuda a que esa energía inicial claramente disminuya demasiado, porque no voy a tener que seguir sacando más recursos del planeta. Y de ahí el tema del reciclaje. La visión de la economía ortodoxa tiende a ignorar el hecho de que los recursos naturales son de carácter limitado. Y como decía mi compañera anteriormente, el deterioro del medio ambiente y la contaminación son considerados como simples externalidades, es decir, como cosas fuera o ajenas del circuito económico. Por ende, la economía ecológica está en contra o en oposición a este sistema, ya que enfatiza en el hecho de que no se le puede asignar un valor monetario a los recursos naturales. Y esto conlleva a una serie de derrochamiento y mal uso de los mismos. Por ende, enfrentar los retos planetarios desde una perspectiva de economía ecológica es necesario hablar sobre las ciencias de la complejidad, es decir, en un ambiente transdisciplinario donde esto no es solo un tema de interés ni de economistas ni de ecologistas, sino que es necesaria la participación de las demás disciplinas. Por ejemplo, es necesario que se involucren médicos, filósofos, geólogos, todas las demás disciplinas y la mayor participación de la ciudadanía para que realmente esto logre crear un impacto en la sociedad. Por otro lado, hay autores que afirman que para que esto pase de teoría a realidad es necesario un desaceleramiento de la economía, es decir, que el ritmo que lleva la producción se baje y se lleve al ritmo de la naturaleza, ya que debido al consumismo y al chip que todos tenemos que nos implanta el capitalismo, le estamos dando una sobrecarga o le estamos exigiendo más a la naturaleza de lo que ella nos puede dar. Por ende, cambio. Es necesario también cambiar la mentalidad de las personas, como les decía, cambiar ese chip consumista y para poder crear economías o modelos más amigables con el medio ambiente y ponernos a pensar realmente el país o el futuro que queremos para ahora y el futuro.
Bueno, ya para terminar, y muchas gracias por habernos escuchado hasta ahora. Si observaron, lo que hicieron los estudiantes fue identificar conceptos y categorías. Lo que ellos están hablando, que es la economía ecológica o la bioeconomía, es una disidencia del discurso ortodoxo de la economía. Eso quiere decir que para poder nosotros generar una epistemología del conocimiento, es imperativo que entendamos muy bien y sobre todo tengamos competencias muy claras en lectura y escritura. Eso hizo que estos compañeros en 6 meses hicieran una sistematización profunda de literatura, con lo cual pudimos, en este congreso muy amablemente nos dejaron hablar, y al mismo tiempo se supone que el día de mañana en la revista de la Unión Agustiniana de Semilleros va a salir publicado el documento que hicimos con los estudiantes, que al mismo tiempo tuvimos una colaboración con los estudiantes de Economía Ambiental del 7º semestre del programa de Economía. De igual manera, este semillero ha sido toda una divergencia y convergencia. Uno, porque nuestro programa es radicalmente ortodoxo. 2, porque los apoyos son bastante efímeros y la burocracia manda más que la academia, lo cual no debería ser, siendo que somos un equipo administrativo con la academia. Sin embargo, estos estudiantes hacen que valga la pena ser profesor y amar esto que significa el conocimiento. Muchas gracias, compañeros. Los estudiantes, si tienes público alguna pregunta a nuestros ponentes. La profesora Fernanda Lucy tiene una pregunta. Y la competitividad de la tienda. Uy, excelente. Vean, ahí tiene un aporte bueno. Hacer una mención muy importante. Nos encontramos aquí 4 semilleros de diferentes universidades. Tenemos el semillero de agronegocios de la CUN,